Piden la cabeza de Netanyahu en Israel. Sí, así como lo oyen, el pueblo y miembros de las fuerzas de Israel llegaron a la conclusión de que el país va por un camino muy malo. De hecho, estas palabras fueron precisamente de Dani Yatom, ex jefe de la agencia de espionaje de la Mossad. Entendemos que lo que más preocupa a Netanyahu son sus propios intereses. En la lista de prioridades solamente está él y no los rehenes. Esta noticia es la que vamos a analizar a continuación. De Netanyahu. Los ciudadanos de Israel se toman las calles exigiendo la renuncia de su primer ministro. La paciencia se ha agotado en Israel y las manifestaciones en todo el país reflejan este malestar con intensidad. Miles de personas se han reunido en diversas ciudades para pedir el fin del régimen y el cese de la violencia en Gaza. Las arterias principales de las urbes se han colmado de pancartas que reclaman el alto a los ataques y principalmente la dimisión de un primer ministro acusado de prolongar un conflicto que ha erosionado a su propio pueblo. Hablan de decenas de secuestrados, quienes debido a la brutalidad de Netanyahu probablemente no volverán jamás. Las movilizaciones han sido masivas y el porvenir político de Netanyahu se ve cada vez más difuso. ¿Será, Margarita, tanta posibilidad? ¿Cómo Bueno, es? el hombre está ciego y obsesionado. Pero bueno, antes de empezar con el análisis de ese tema, Ivette, quiero compartir en nombre de nuestro equipo de prensa alternativa el profundo pesar por el fallecimiento este martes a los 89 años de nuestro querido, respetado y admirado Pepe Mujica. Se ha apagado una voz que resonaba con la fuerza de la historia, con la humildad de la tierra. Se nos fue el guerrillero que se convirtió en presidente, el líder que prefirió la sencillez de su chacra a los lujos del poder. Así que su vida ha sido un testimonio de lucha, de resistencia, de compromiso con los más humildes, desde la clandestinidad hasta la presidencia, desde la cárcel hasta los discursos que conmovieron al mundo. Mujica dejó una huella imborrable. En sus últimos días pidió descanso, lejos de los reflectores, en la intimidad de su hogar. Hoy Uruguay, pero también América Latina, toda la patria grande lo despiden con gratitud y pesar, recordando su legado de austeridad, justicia y amor por su pueblo. Bueno, dicho esto, empezamos con el análisis del tema que hoy nos ocupa y es esa multitud encolerizada, Ivette, que exige sobre las calles de Israel la renuncia de Netanyahu. Por lo visto, parece que llegó el momento en que la paciencia del pueblo israelí se ha agotado, ya no dan más, y las protestas reflejan una creciente furia ante la violencia del pueblo israelí que en Gaza, mejor dicho, y el liderazgo que muchos consideran que es Netanyahu el responsable de prolongar el conflicto. Fíjate si es así, Ivette, que Israel bombardeó recientemente un hospital en la Franja de Gaza y arrebató la vida a un periodista que estaba recuperándose de heridas ahí y también a varias personas más, y dejó un tendal de heridos. Y este es un ejemplo de la obstinación que yo te decía al principio que tiene Netanyahu por seguir golpeando a los gazatíes, y por eso es que según medios hebreos cerca de 5.000 israelíes salieron a la calle Al-Quds, Jerusalén, en la que se considera la mayor protesta contra Netanyahu desde que inició la invasión israelí. Y ahí, bueno, vemos que estos miles de manifestantes han venido reclamando el fin de los ataques y la dimisión del primer ministro. La indignación es tremenda, se ha intensificado con la falta de avances en la liberación de los rehenes cautivos ahí en Gaza, un tema que ha tocado profundamente la sensibilidad de la sociedad israelí. Por eso es que las pancartas y todas esas consignas que estamos viendo en imágenes hacen referencia a los 59 prisioneros israelíes detenidos que convierten ese número en un símbolo de tragedia y de fracaso diplomático también,
porque fíjate que las negociaciones han sido ineficaces. Netanyahu es señalado por su inacción ante la posibilidad de un acuerdo con el movimiento de resistencia islámica. Es más, las protestas no se han quedado allí en Tel Aviv, se han extendido a Haifa y a Beerseba, hasta la embajada de Estados Unidos han llegado, donde los ciudadanos han solicitado la intervención de Donald Trump, oye bien, para que presione a Netanyahu para la liberación de los cautivos. Incluso circuló un video que le complicó muchísimo el panorama al premier israelí, donde resulta que Joseph Haim Ohana, uno de los cautivos, acusó al gobierno israelí de tener las manos manchadas de sangre y denunció la desesperanza, porque eso es lo que siente, míranlos ahí, con los carteles en negro y blanco, señal de luto total ya, y denunció la desesperanza de otros prisioneros, lo que ha hecho estallar la bronca que vemos ahí que está rompiendo el pavimento en las calles israelíes. Ya no es una causa justa, Margarita, porque ha puesto en riesgo no solamente la vida de los rehenes, que pues sabemos la historia del 7 de octubre de 2023, que entre otras cosas, yendo allá, se llegó a establecer un movimiento bastante turbio alrededor de cómo permitieron que llegara este ataque, ¿no? Y que se tomaran los rehenes. Pero lo más cruel y lo más desastroso, Margarita, es que cuando empezó la ofensiva de Israel sobre Gaza, hubo precisamente ataques de fuego amigo, o sea, los israelíes atacaron a sitios donde presuntamente estarían los rehenes y cayó gente allí. Entonces, esto viene desde hace mucho tiempo y son pretextos precisamente que utilizó Netanyahu para asumir la defensa, ¿no?, del pueblo israelí contra el grupo de resistencia palestina, porque eran los malos del paseo. Sabemos que Netanyahu estaba a esto, Margarita, de ser tomado prisionero con su esposa por casos de corrupción y otros delitos que ya lo tenían listo, pero con este acto se aferró y se atornilló en la silla del poder, haciéndose el mártir, digámoslo así, y prometiendo una liberación, una guerra que nunca acabaría. Por supuesto, aquí lo vemos también al mejor estilo de Zelensky con las tropas, ¿no? Ordenando acabar con una tierra porque él tiene esa obsesión en su cabeza de que todos los palestinos son miembros de Hamas y esto no puede ser mantenido, esa narrativa, porque Margarita, se ha hablado hasta lo impensable del pueblo palestino y no es justo, porque ha muerto gente inocente, han caído bebés, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, que nada tienen que ver con este conflicto y los están literalmente acabando de hambre. Acabaron de pegarle a un barco con ayuda humanitaria. Margarita, esto no es regla de guerra, lo siento mucho, esto es la total y absoluta muestra de la miseria humana. Eso es Benjamín Netanyahu. Y hoy en día, Margarita, mira lo que ocurre. Un ex miembro de la Mossad declara una cosa que nunca hubiéramos podido entender, ¿no? O sea, que un miembro de la Mossad lo diga ya es otro tema. Lo que le preocupa a Netanyahu son sus propios intereses y los mismos reservistas y los mismos soldados están siendo parte de esas manifestaciones, Margarita. Nadie tiene en su cabeza esa lógica de decir, oiga, ¿cómo vamos nosotros a exigir la liberación de unos rehenes, 59 creo que quedan, cuando estamos acabando con un pueblo, 50,000 víctimas, Margarita? Eso no tiene razón de ser, ya no, ya no. Si antes creían que, ay, sí, pobrecitos los israelíes, no, porque
se han visto las peores escenas, que no las podemos retransmitir aquí, Margarita, pero escenas dantescas de desolación, de niños caídos, vueltos nada en el piso, y a la gente no le importa esta situación. Disculpa, pero es algo que me llena de rabia que la gente simplemente lo normalice y diga que es que todos son malos, todos son miembros, todos son potenciales terroristas, que todos son... Eso no puede ser, Margarita. Es doloroso hablar de este tema. Yo sé que es muy difícil cada vez que nos toca abordar esto, que es una injusticia total, como lo es también el espaldarazo que le ha dado Estados Unidos, no solo la administración Trump, también la de Biden, a un hombre que tiene un pedido de captura a nivel internacional. Sin embargo, se ha paseado por el mundo, ha llegado a escenarios de Estados Unidos, a Washington, como si nada hubiera hecho, y sigue aplicando esa guerra de exterminio étnico ahí en la Franja de Gaza, y es lo que él había prometido y está cumpliéndolo. Obsesionadamente lo está haciendo. Fíjate que ahora hay reservistas de la Fuerza Aérea Israelí que han pedido ellos mismos el cese de los ataques. Eso ya es una reacción interna dentro de sus propias fuerzas, y se han sumado así a los manifestantes, a la gente que está en la calle con tremenda ira y con tremendo enojo, porque están viendo que este hombre no los representa y está poniendo en peligro la vida no solo de los rehenes, sino del pueblo israelí. Y su declaración refleja un sentimiento compartido. La guerra interminable no es la respuesta, sino una condena para ambas partes del conflicto, porque eso es lo que está pasando. Pero no se advierte ningún, digamos, ningún gesto, ninguna reacción favorable por parte de Netanyahu. Todo lo contrario, Ivette. Israel bombardea una y otra vez, como hizo ahora con el hospital ese de la Franja de Gaza, donde le quitó la vida a un periodista que estaba recuperándose de heridas. El propio ejército israelí, según reportó Russia Today, afirmó haber lanzado ese ataque preciso contra militantes de la resistencia islámica en Gaza. No sé qué tienen que ir a bombardear un hospital. Eso es crueldad, eso es desidia, eso es donde quiera que se paren, eso es, eso no está permitido en ninguna ley de un conflicto armado. Y es un hospital europeo en la ciudad gazatí de Jan Yunis, y eso pasó este martes. Entonces, en esta acción cruel y siniestra contra un hospital, ahí fue donde le arrebataron la vida al periodista Hassan Aslish, que era el director del medio de comunicación Alam 24, que él se recuperaba, allí estaba internado tratando de recuperarse de heridas sufridas en un ataque anterior, porque los corresponsales de guerra están sometidos como los soldados a todo tipo de peligros. Las balas no tienen nombre. Entonces, nada, ahí Aslish había sido señalado por Israel como colaborador del grupo de resistencia islamista, aunque su labor periodística era ampliamente reconocida en la región, pero no tuvieron en cuenta nada, y buscando a uno, ya viste lo que hicieron contra todo un hospital. No tienen sentimiento, no tienen corazón, no tienen un ápice de humanismo. El ataque a ese hospital también quitó la vida a unas 6 personas y hay alrededor de 40 heridos, según informes del propio Ministerio de Salud de Gaza. Y como tú ves, la ofensiva israelí ha generado una condena muy fuerte a nivel internacional, especialmente por el impacto en civiles y en trabajadores de la salud. Ya yo no sé quién va a querer, por más humano que sienta y más vocación que sienta por su profesión de salvar vidas, quién se va a atrever a entrar a un hospital en Gaza cuando saben que las fuerzas israelíes no tienen ningún tipo de contemplación. Entonces, a lo que íbamos, Ivette.
Si Israel sigue cometiendo estos crímenes, está poniendo cada día más en peligro la vida de esos 59 rehenes, que se dice que permanecen con vida, es lo que se dice hasta ahora. Y esa es la razón por la que hay tanta presión internacional sobre Netanyahu y tanta bronca en el pueblo israelí y en las familias de los rehenes, que cada minuto que pasa ven a alejarse más la posibilidad de que vayan a regresar ellos con vida, sus seres queridos. Entonces, es complicado el tema, te digo, Ivette. Así es, Margarita. De hecho, se convocó a un paro recién en Israel, donde 59 minutos iban a parar se llama un paro cívico solidario, ¿no? Donde todos los territorios ocupados en memoria de los 59 retenidos israelíes hacían esta huelga general. Los organizadores organizaron esta huelga para protestar contra las políticas de Netanyahu. De igual manera, les dieron estas manifestaciones, fueron una suma, ¿cierto? Respecto a la continuación y expansión de la guerra en Gaza, advertencias sobre la vida precisamente de los rehenes y por supuesto los manifestantes están exigiendo un acuerdo integral para el intercambio de prisioneros y de igual manera el cese de la guerra. Ya no son uno, son miles de personas que salieron a las calles de varias partes de los territorios ocupados, no solamente en Jerusalén, sino en otras inmediaciones, como tú ya bien lo habías mencionado, para exigir el fin de estos ataques y se preocupe por la liberación de los rehenes. Cerca de 5,000 israelíes salieron, por ejemplo, en Al-Quds, en Jerusalén, y obviamente esto fue una parálisis que no se veía desde hace muchísimo tiempo, aunque ya había visto brotes de manifestaciones similares en el año anterior, por ejemplo, pero ya es una voz mucho más grande porque la gente está cansada. Margarita, todo Israel es un riesgo, les están bombardeando por todos lados, no solamente la resistencia palestina, los yemeníes, todo el mundo está desesperado en este punto porque han acabado con la vida de 50,000 personas y a nadie le importa. Netanyahu sigue anunciando que va a hacer una negociación en Doha con un alto al fuego, ¿cierto? Él pretende hacer este alto al fuego para mirar el tema de los rehenes, pero al mismo tiempo busca, la frase exacta fue, vamos hasta el final. O sea, vamos a negociar, pero lo que los acabamos. Esa es la obsesión de Netanyahu y ya la gente sabe que ya no es un dicho simple de vamos a acabar con el grupo de resistencia, ya no, porque una cosa es eso, otra ya es esa obsesión y ya son crímenes de guerra y ya es un golpe fatal para las fuerzas de defensa de Israel. La gente, estos personajes que han estado de cerca en el conflicto, que han servido para las Fuerzas Armadas israelíes, dicen que ya no pueden más, que ya es muy difícil para Israel, ya no es el argumento este tema de los rehenes, sino ya es otra cosa. Ya Netanyahu ataca a quien se manifiestan en contra del conflicto, dice que son mentiras propagandísticas, dice que son elementos marginales y anarquistas. Imagínate eso, o sea, está desestimando todo lo que no está conmigo, o sea, el que no está conmigo está contra mí, ¿sí? Eso es, y no les interesa entender que esto se trata precisamente de una limpieza étnica, de un genocidio, Margarita, que no quieren aceptarlo. Eso es lo más lamentable. Y poco hacen los presidentes estadounidenses
para que este hombre pare esa limpieza étnica, porque fíjate que Netanyahu sigue contando con el respaldo de Estados Unidos, aunque con matices y tensiones y todo lo que digan, pero el gobierno estadounidense ha reafirmado su apoyo a Israel en su guerra de exterminio y le ha proporcionado asistencia militar. Todo lo que el tipo ha pedido se lo ha dado, se lo ha puesto en bandeja. Respaldo diplomático también. Sin embargo, la postura de Netanyahu de continuar ese exterminio en Gaza sin concesiones ha generado, si hay que decirlo, fricciones, especialmente con la administración de Trump, que dicen que ha presionado por una tregua para facilitar la liberación de rehenes. Yo había oído decir que él estaba planificando un viaje a Israel, porque incluso habían salido algunas notas de que lo estaban esperando por allá y todo eso. Pero bueno, ya eso parece que no está en sus planes. Netanyahu ha declarado que la victoria de Israel será también la victoria de Estados Unidos. Imagínate cómo manipula al imperio del norte occidental y ha destacado la alianza estratégica entre ambos países. No obstante, la presión internacional y esas protestas que hay dentro de Israel han puesto en duda y ver la viabilidad de su estrategia a largo plazo, porque la relación entre Netanyahu y Washington, aunque parezca que hay fricciones y que Donald Trump lo está presionando y demás, sigue siendo fuerte, sigue estando presente, con cuestionamientos sobre el impacto de la guerra en Gaza y lo que sea, pero siguen ahí, y el tipo se sigue victimizando al mejor estilo de Zelensky. Mira, como yo te decía, ya termino, que Donald Trump había dicho que iba a hacer un viaje a Israel, o por lo menos las fuentes israelíes habían habían deslizado que estaban esperando a Trump en Tel Aviv. Pero ahora se dice que no tiene planes de visitar Israel en su actual viaje a Oriente Medio. Lo que el itinerario va a incluir Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, donde se supone que va a buscar acuerdos económicos y fortalecer ahí relaciones estratégicas. Así que la ausencia de Israel en su agenda lo que ha generado es mucha especulación sobre un posible enfriamiento, oye bien, en la relación con Netanyahu, especialmente después que Trump anunció negociaciones con Irán y la suspensión de ataques contra los hutíes en Yemen, porque esos son temas fuertes que seguramente vamos nosotras a poder analizar en otros momentos. Así que todo esto ha causado una preocupación enorme en Israel, que esperaba un respaldo más firme de Estados Unidos en sus masacres en Gaza. Por supuesto, Margarita. Esta imagen precisamente es de un ataque, el resultado de un ataque a una escuela, a Abu Hamisa, en Israel, en Palestina, y la niña pues está llorando sobre un familiar que cayó en ese ataque. Lo más lamentable, Margarita, es que no hay sanciones, no se imponen sanciones de ningún tipo. Se mantienen acuerdos comerciales, existen acuerdos de asociación que regulan cooperación económica, política y, por supuesto, de armamento. Esto es lamentable, nadie se pronuncia, dicen que sí, que es algo que hay que parar, pero nadie se toma el trabajo de parar esta situación. Vamos con el último segmento, Margarita. Cuestionables en la gestión de la guerra y la falta de transparencia han sido factores clave que han alimentado la erosión de la confianza en Netanyahu. A medida que las protestas se expanden, las calles se han transformado en un espacio de lucha por la justicia, la paz y el futuro de Israel. La protesta en las calles no solo es una manifestación contra Netanyahu, sino también una demanda por una política exterior más humana, que valore la vida por encima del conflicto. Las voces en las calles claman por un liderazgo capaz de garantizar no solo la seguridad, sino también la dignidad de su pueblo. Y mientras Netanyahu se enfrenta a un creciente descontento tanto interno como externo,
Las perspectivas de una resolución pacífica del conflicto siguen desvaneciéndose. Lo que parece claro es que el régimen de Netanyahu está siendo desbordado por las exigencias de un pueblo cansado de la violencia, el sufrimiento y la injusticia. Cada vez más, la imagen de Netanyahu como un líder inflexible y autoritario se está desmoronando bajo el peso de las protestas masivas, las críticas internacionales y el sufrimiento de su propia nación. Las calles de Israel han hablado y la exigencia es clara: un cambio de liderazgo, el fin de este ciclo de guerra y el regreso de la paz a una región marcada por tanto dolor. La pregunta ahora es si Netanyahu escuchará o si continuará aferrándose al poder que ya está siendo desafiado por todos. Ahí lo tienes, Margarita. Así es, Ivette, la postura de Netanyahu ya no cabe duda que es inflexible. Él sigue justificando la ofensiva sobre Gaza como crucial para la seguridad de Israel. Y sin embargo, ya viste que la crisis interna que él está padeciendo y que seguramente ocultan y callan, se profundiza, y la resistencia a su liderazgo se está haciendo cada vez más notable en las calles. Los analistas señalan que la postura inflexible esa de Netanyahu de continuar los ataques en Gaza, a pesar del riesgo para los rehenes israelíes, lo que está es generando una controversia muy fuerte, porque refleja una apuesta por la derrota total de la resistencia islámica en la franja, sin concesiones, lo que a la postre lo que va es a complicar y prolongar más el conflicto y aumentar la presión internacional. Yo te digo algo, mira, pero el movimiento islamista ha acusado a Israel de sacrificar a los rehenes con su nueva ofensiva militar. Sacrificar, fíjate la palabra, y creo que está muy bien colocada. Y han argumentado que la expansión de las operaciones terrestres pone en grave peligro a los cautivos. Ya se lo está diciendo. Ustedes mismos están mandando a quitarle la vida a su propia gente. Entonces, la familia de esos 59 rehenes que están aún retenidos han expresado su preocupación, afirmando de que no hay victoria sin el retorno de sus seres queridos. Es decir, no están de acuerdo con que ya Netanyahu esté cantando victoria cuando ellos van a perder a sus seres queridos. Y por el contrario, ves a Netanyahu reafirmando que la guerra no va a terminar hasta eliminar a sus adversarios. Sin embargo, ha dejado claro que cualquier tregua, oye, porque no quiere tregua, y lo que Donald Trump le está presionando es por una tregua, que cualquier tregua sería limitada y que Israel entraría con toda su fuerza en Gaza en los próximos días. Y ve, esa es una amenaza terrible. Entonces, a los rehenes, que Alá los proteja. Que Alá los proteja. Bien, creo que llegamos así al término de este comentario. Quiero agradecer a todos por la amable atención que nos han prestado, como todos los días, y no solo nuestros habituales seguidores, sino a los que se han ido incorporando con la marcha. A todos los invitamos a dejar en la cajita de los comentarios sus opiniones, que son de gran valor para nosotras y contribuyen a la retroalimentación necesaria en estos temas. Así es que muchísimas gracias por la sintonía. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, miembros de la comunidad de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que nos siguen en estas emisiones diarias de estos análisis que van más allá de la noticia. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, a que hagamos crecer este maravilloso proyecto de La Patria Grande, que ya llevamos más de 1 millón de seguidores y que sigue creciendo gracias a ustedes. Los dejamos con la reflexión del día. La muerte no es un enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. Lo dijo el doctor Patch Adams. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.